Yo tardé mucho tiempo en entender que la mayoría de las personas nunca manifiesta lo que desea porque insiste en mirar la ausencia, en contar las pruebas, en esperar que algo cambie primero en el mundo externo. Pero lo que realmente transforma es exactamente lo contrario. Cuando asumes que ya tienes, cuando te mueves como alguien que ya recibió, cuando creas el estado interno con tanta fuerza que el cerebro no sabe la diferencia, algo impresionante sucede. El universo no resiste a quien vibra de esa forma. Fue así conmigo. Yo me cansé de pedir, de esperar, de negociar con la realidad. Yo apenas hice una elección simple: vivir como si ya fuera mío. Y en aquel momento, todo lo que yo quería comenzó a aparecer. No como coincidencia, sino como consecuencia inevitable de mi nueva frecuencia. El mundo a mi alrededor no tuvo otra opción a no ser reorganizarse, y lo que parecía imposible simplemente comenzó a manifestarse. Esa fue la llave maestra, porque cuando activas esto, te das cuenta de que todo lo que parecía distante estaba apenas esperando que entraras en la sintonía correcta. Y fue en ese instante que yo comprendí: no existe distancia entre mí y lo que yo deseo. Existe apenas un ajuste interno, una decisión que puede cambiar todo. Y cuando haces eso, el imposible se disuelve como si nunca hubiera existido. Yo siempre comprendí que el verdadero punto de partida está en el momento en que decido creer sin necesitar ver. Existe algo casi mágico que sucede cuando asumo de forma inquebrantable que aquello que deseo ya es mío. Incluso cuando el mundo a mi alrededor insiste en mostrarme lo contrario, es como si la creencia fuera el primer ladrillo que yo coloco en la construcción de mi nueva realidad. Yo pasé a posicionarme con convicción, no porque ya tuviera pruebas, sino porque entendí que yo mismo soy la prueba viva de lo que está por venir. Fue difícil al principio. La mente acostumbrada a lo visible grita por evidencias. Yo también resistí, intentando encontrar señales que me dijeran que yo estaba en el camino correcto. Pero cuanto más buscaba afuera, más percibía que nada cambiaba. El cambio solo comenzó cuando decidí anticiparme a los hechos, vivir como si ya estuviera dentro de la vida que yo quería crear. Ese fue el paso más desafiante, pero también el más libertador. Cuando internalicé esto, todo comenzó a reorganizarse a mi favor. Yo pasé a despertar todos los días con la decisión ya tomada. Hoy yo actúo como alguien que ya tiene. Yo elegí libros que reforzaban esa mentalidad, como El poder del subconsciente de Joseph Murphy, que me enseñó la importancia de vivir en el estado de aquello que se quiere crear. Comencé a practicar ese estado mientras escuchaba meditaciones de madrugada. Pero aquí necesito ser honesto contigo. Construir ese espacio interno donde la duda no tiene lugar es una batalla diaria contra tu viejo yo. Yo fallé muchas veces hasta que descubrí una estructura, un paso a paso para blindar mi mente. Si sientes que tu vieja identidad aún te sabotea, dejé un enlace especial abajo en la descripción y en el primer comentario. Es nuestro entrenamiento Desarrollando una mentalidad de riqueza. Allí enseño exactamente cómo instalar esa certeza inquebrantable que hace que el universo obedezca. Haz clic en el enlace ahora si estás listo para dejar de dudar y comenzar a manifestar. Fui construyendo dentro de mí un espacio donde la duda simplemente no tenía más lugar. Eso no sucedió de la noche a la mañana, pero cada repetición me acercaba a la certeza. Lo que antes parecía distante fue volviéndose familiar, como si yo me estuviera ajustando a una nueva frecuencia. Percibí que mi cuerpo ya estaba sintiendo los beneficios antes incluso de tocar la realidad física. Mi corazón latía en sintonía con algo que aún no se había manifestado, pero que ya era completamente real para mí. Fue en ese espacio de certeza silenciosa que las pequeñas evidencias comenzaron a surgir, como si el universo hubiera estado apenas esperando que yo me alineara de verdad para comenzar a responder. Yo nunca más necesité de pruebas externas para sustentar mis creencias. Yo soy la prueba. Cuando entendí que el creer viene antes del ver, percibí que esa era la verdadera puerta de entrada para cualquier transformación. Y es curioso cómo después de eso, otras piezas comenzaron a encajar, como si yo leyera algo mayor detrás de todo,
algo que me llevaría directo a la construcción de la identidad que sostiene lo imposible. Un momento en que comprendí que necesitaba convertirme en alguien nuevo fue cuando todo comenzó a tener sentido. Yo no podía simplemente desear algo y continuar actuando como la misma persona limitada de siempre. Era necesario incorporar de verdad la identidad de quien ya vive aquello que yo buscaba. Adopté gestos de generosidad incluso cuando los recursos parecían cortos. Fui intencional en cada elección, desde la forma en que caminaba hasta la forma en que me hablaba conmigo mismo. Yo decidí asumir que mi identidad necesitaba ser lo suficientemente grande para atraer lo imposible. Todos los días me recordaba, ¿quién estoy siendo ahora? ¿Está alineado con lo que quiero crear? Si la respuesta era no, yo paraba y realineaba inmediatamente. Comencé a moverme con más confianza, a respirar con más calma, a pensar como alguien que ya tenía aquello que buscaba. Fue un proceso continuo, una reconstrucción diaria que involucraba meditación, visualización y práctica consciente. Uno de los ejercicios más poderosos fue escribir todos los días quién yo decidí ser, como si fuera un guión de un personaje que ya vive lo imposible. Hubo momentos en que volví a viejos patrones. Eso me mostró cómo la identidad anterior aún intentaba empujarme de vuelta. Pero cada vez que yo reafirmaba quién había decidido ser, algo dentro de mí se fortalecía. Y con el tiempo, las coincidencias comenzaron a aparecer. Personas, oportunidades, situaciones, todo comenzó a doblarse ante la nueva versión que yo había encarnado. Yo había accedido a una puerta que estaba cerrada, no porque era imposible, sino porque yo no tenía hasta entonces la llave correcta. Y la llave siempre estuvo en la identidad. Cuando percibí esto, entendí que no se trata de hacer algo nuevo apenas, es sobre convertirse en alguien nuevo. Es sobre el alineamiento invisible que conecta quién eres con lo que manifiestas. Y fue justamente al asumir esa postura que descubrí un punto de activación. Algo tan simple, tan pequeño, pero tan poderoso que cambió completamente la velocidad con la que todo comenzó a aparecer en mi vida. Fue así increíble cuando percibí que el cambio más profundo no dependía de algo complejo, bastaba un gatillo, un gesto tan simple que podría pasar desapercibido. Para mí, todo comenzó a moverse cuando adopté una práctica diaria de alinear mi respiración con una intención clara. No era solo respirar por respirar, era crear un espacio donde mi cuerpo y mi mente pudieran encontrarse en el presente, como si yo estuviera ajustando la antena para la frecuencia correcta. Yo me di cuenta de que cuando cierro los ojos y respiro profundamente con la decisión ya tomada, es como si yo apretara un interruptor. Comencé a hacer esto todas las mañanas, aún acostado, antes incluso de levantarme de la cama. 3 respiraciones conscientes, donde yo decía silenciosamente para mí mismo, ya es mío. Era tan simple, pero era todo lo que yo necesitaba para señalar a mi cerebro y a mi corazón que el proceso ya estaba en movimiento. Con el tiempo ese pequeño gatillo se convirtió en un ancla. Cuando sentía que las dudas intentaban volver, bastaba repetir el gesto. Yo me sentaba, respiraba y recuperaba el estado de certeza. Y esa práctica no exigía horas ni técnicas elaboradas, era algo que cabía en el flujo de mi día, algo que me mantenía conectado con quien yo había decidido ser. Yo percibí que cuando el gesto se vuelve un ritual, él crea raíces en el subconsciente y se transforma en un código de activación. Lo más fascinante fue cuando asocié el gatillo a situaciones externas, cuando escuchaba una música específica o cuando sentía la luz del sol en el rostro, yo conscientemente accionaba el proceso. Respiraba, me alineaba y reforzaba la identidad que yo venía construyendo. Era como crear atajos emocionales que me empujaban de vuelta para la frecuencia correcta. Y lo más curioso es que cuanto más yo repetía, más natural se volvía a vivir en ese estado. Ese gatillo me enseñó que no es el tamaño de la acción lo que importa, sino la constancia de ella. Fue justamente esa simplicidad la que abrió la próxima puerta. Cuando el cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado, todo comienza a responder como si aquello que deseas ya estuviera materializado.
Yo necesité vivenciar en mi propio cuerpo que el cerebro realmente no sabe diferenciar lo que es vivido externamente de aquello que es intensamente sentido internamente. Cuando me sumergí en ese entendimiento, percibí que todo mi sistema nervioso comenzaba a responder a una realidad que aún no existía en el mundo físico, pero que ya era absolutamente real para mí. Era como si yo estuviera creando memorias anticipadas, y el cerebro, sin saber la diferencia, comenzaba a ajustar mi química para sostenerme en ese nuevo estado. Pasé a crear visualizaciones tan vívidas que llegaba a sentir el calor de las emociones, el peso de los objetos, el sonido de los ambientes que yo quería vivir, y lo más impresionante era cómo mi cuerpo reaccionaba. El corazón aceleraba, los músculos se relajaban, las lágrimas venían. Yo estaba enseñando a mi cuerpo cómo sería vivir el futuro ahora. Fue en ese punto que comprendí la profundidad de esa práctica. No era apenas imaginar, era sentir con tanta claridad que el cerebro comenzaba a disparar como si aquello ya estuviera sucediendo. Yo me concentré en volver las escenas internas cada vez más ricas, con texturas, olores, sonidos y principalmente emociones elevadas. Gratitud y amor se volvieron los pilares que sostenían esas experiencias mentales. El libro Deja de ser tú me ayudó a estructurar este proceso, porque yo necesitaba, por encima de todo, liberarme de los patrones antiguos que insistían en mantenerme en el pasado. Yo estaba moldeando día tras día un nuevo cerebro y, consecuentemente, una nueva realidad. Ese estado comenzó a esparcirse por otras áreas de mi vida. Yo podía estar caminando, conduciendo o simplemente tomando un café y me encontraba sonriendo, completamente absorbido por aquella certeza silenciosa. Era como si yo estuviera viviendo entre dos mundos y la distancia entre ellos disminuía con cada repetición. Yo estaba enseñando a mi cuerpo que el futuro ya había llegado y él comenzó a responder con química de victoria, de plenitud, de abundancia. Y fue en ese espacio que comprendí que al mantener el cerebro en ese estado por tiempo suficiente, él comenzaba a crear nuevas conexiones, nuevos mapas, nuevas formas de interpretar el mundo. Yo estaba accediendo a través de la repetición emocional a un nuevo nivel de conciencia, y fue justamente ahí que yo me acerqué a la puerta que me llevaría a un estado aún más poderoso, un estado donde mente y corazón finalmente bailaban en la misma frecuencia. Yo descubrí que vivir en un estado de coherencia entre mente y corazón era mucho más que una práctica, era una elección diaria de quien yo estaba decidido ser. Cuando las ondas cerebrales se alineaban con los latidos de mi corazón, algo extraordinario comenzaba a suceder. Yo sentía como si estuviera totalmente conectado al campo, como si mi conciencia hubiera atravesado la barrera de la materia y tocado algo que existe más allá. Esa conexión me hacía sentir completo, como si nada más faltara. Ese estado no es teórico, es físico. Yo sentía mi cuerpo vibrar en otra frecuencia. Sentí un calor suave en el pecho, una ligereza en los hombros, una calma profunda que solo quien accede sabe describir. Yo alcanzaba ese espacio durante mis meditaciones matinales, donde por minutos preciosos yo era pura presencia. Yo estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba más limitado por tiempo o espacio. Yo estaba viviendo dentro de la realidad que elegí crear, y mi cuerpo obediente comenzó a ajustarse. Percibí que cuanto más tiempo permanecía en ese estado de coherencia, más fácil era sustentar pensamientos y emociones elevadas durante el día. Yo me volvía más paciente, más confiante, más ligero. Era como si hubiera encontrado un punto de equilibrio donde la vida fluía sin esfuerzo. Yo dejé de luchar para controlar los resultados y comencé a simplemente habitar el estado de aquello que yo deseaba vivir. Fue ahí que comprendí que la verdadera manifestación comienza cuando vives como si ya hubieras recibido. Las situaciones comenzaron a desarrollarse con una sincronicidad impresionante. Las personas correctas surgían, las puertas correctas se abrían, y lo más curioso era que yo ya esperaba por eso. Yo estaba preparado, porque dentro de mí todo ya había sucedido. Yo comencé a actuar con más naturalidad como alguien que ya posee aquello que desea. Y esa seguridad silenciosa creó un campo magnético a mi alrededor.
El universo parecía responderme con exactitud, como si estuviera oyendo mis emociones antes incluso de mis palabras. Y fue justamente en ese estado que percibí que para mantener esta nueva realidad era preciso reforzar diariamente la nueva programación, porque el viejo yo aún intentaba volver, aún susurraba, y fue en ese momento que entendí que la llave para consolidar esta transformación estaba en la fuerza de la repetición, donde cada práctica se volvía una semilla plantada en el suelo fértil de mi subconsciente. Yo percibí que repetir no era apenas una acción mecánica, repetir era esculpir una nueva identidad dentro de mí. Cada vez que yo practicaba los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas visualizaciones, estaba grabando con más fuerza el nuevo guión en mi subconsciente. Y es justamente ese proceso silencioso, casi imperceptible, el que comienza a reprogramar aquello que antes parecía incontrolable. Lo que antes era esfuerzo comenzó a transformarse en naturalidad. A cada mañana, mientras el mundo aún dormía, yo me sentaba, cerraba los ojos y repetía con la misma intención: ya es mío, ya es real. Yo entendía que no era sobre la velocidad con la que yo hablaba, sino sobre el estado emocional que yo activaba durante la repetición. Yo necesitaba sentir como verdadero. No era una carrera, era un ritual. Era como construir un puente todos los días, hasta que, de tanto pasar por él, se convirtiera en el único camino conocido por mi cerebro. Comencé a dejar notas por la casa, recordatorios sutiles que reforzaban la identidad que yo había elegido. Pequeños papeles con afirmaciones en los espejos, en la nevera, en el panel del auto. Esas frases que al principio parecían distantes, comenzaron a ganar peso, a volverse familiares, a encajar en la forma en que yo me veía. Repetir no era más un ejercicio aislado, era una conversación continua conmigo mismo, un refuerzo diario de que yo ya estaba viviendo esa nueva realidad. Incluso cuando los días no parecían mostrar progreso, yo mantenía la práctica. Yo sabía que el subconsciente necesitaba tiempo, necesitaba exposición constante a la nueva frecuencia. Yo había aprendido que biológicamente era así como nuevos circuitos se formaban. Era así como el viejo yo perdía la fuerza. Y cada repetición no era un pedido al universo, era una declaración de que aquello ya era mío. Yo estaba instalando una nueva programación consciente y deliberadamente. Fue justamente en ese punto que entendí que el imposible no existía. Existía apenas un desajuste de frecuencia, una distancia que solo la repetición consistente podría acortar. Y fue en ese alineamiento que comencé a percibir que aquello que yo creía que estaba lejos, en verdad solo necesitaba de un ajuste vibracional para acercarse y comenzar a materializarse, como si siempre hubiera estado allí, esperando por mi sintonía. Fue transformador cuando comprendí que el imposible nunca fue sobre límites externos. Era en verdad una cuestión de frecuencia. Aquello que parecía inalcanzable solo estaba en otra sintonía, como una estación de radio que yo aún no había ajustado correctamente. El imposible era simplemente algo que yo aún no conseguía sustentar emocionalmente, algo que en mi vibración no conseguía tocar de forma consistente. Cuando entendí esto, todo se abrió. Yo comencé a mirar lo imposible con otros ojos. Dejé de sentirme pequeño ante lo que yo quería crear. Pasé a concentrarme en cambiar mi estado interno, en elevar mi vibración, en vivir emociones más elevadas y coherentes con aquello que yo buscaba. Yo percibí que el imposible no resiste a alguien que se mantiene vibrando en la frecuencia correcta por tiempo suficiente. Era como sintonizar una nueva estación, donde todo lo que parecía distante comenzaba a sonar cerca, real, accesible. En la práctica esto significaba cuidar la calidad de mis pensamientos y emociones durante el día. Yo me volví vigilante con los momentos en que caía en patrones antiguos, aquellos que me alejaban de la nueva frecuencia. Cada vez que percibía esto, respiraba hondo y volvía para el estado de certeza. Yo aprendí que la frecuencia no es mantenida por fuerza, sino por decisión renovada y sostenida, incluso ante las circunstancias contrarias. Las experiencias que antes parecían inalcanzables comenzaron a surgir en mi campo, no como milagros aleatorios, sino como respuestas naturales a quien yo había decidido ser.
Yo me vi atrayendo personas y oportunidades que vibraban en la misma frecuencia que yo estaba construyendo. No era coincidencia, era un ajuste fino, una sincronía entre quien yo me convertí y aquello que naturalmente comenzó a gravitar a mi alrededor. Yo estaba aprendiendo finalmente a caminar en la misma dirección de aquello que antes me parecía imposible. Y cuando me vi en ese flujo, entendí que el próximo paso no era acelerar ni buscar más, era sustentar con calma, con tranquilidad, con la serenidad de quien ya recibió. Porque cuando la frecuencia es correcta, lo que necesita venir ya está en camino, y lo que parece imposible simplemente comienza a comportarse como algo obvio, como una extensión natural de quien ya eres. Yo aprendí que existe una calma silenciosa que solo nace dentro de quien ya se siente completo, de quien ya recibió incluso antes de tocar el resultado. Esa tranquilidad no es apatía, no es pasividad, es la certeza profunda de que el campo ya respondió, de que lo que parecía distante ya está viniendo en mi dirección. Yo pasé a vivir en ese espacio de confianza absoluta, donde no había más prisa ni la necesidad de controlar cada detalle. Yo simplemente me convertí en alguien que ya tiene. Fue en ese estado que percibí cuánto la desesperación bloqueaba el flujo. Siempre que yo intentaba forzar, siempre que corría detrás, parecía que todo se alejaba. Cuando cambié mi postura a la calma de quien ya posee, el universo comenzó a responder de una forma casi inmediata. Yo estaba enseñando a mi cuerpo a vivir con la ligereza de quien sabe que todo se está encajando. Yo me movía con elegancia, con naturalidad, sin aquella ansiedad que antes me dominaba. En mi día a día pasé a actuar como quien ya vive dentro de la realidad que elegí. Yo hablaba como alguien que ya recibió, yo caminaba como alguien que ya tenía, yo respiraba como quien ya vivió aquello que tanto deseaba. Y ese comportamiento no era un esfuerzo, era una extensión natural del estado interno que yo venía cultivando. Yo percibí que la verdadera manifestación no es crear una nueva realidad, sino acceder a una realidad que ya existe y que ya está disponible cuando la frecuencia correcta es mantenida. Yo abandoné la urgencia porque ella solo reforzaba la idea de ausencia. Cuanto más calmo yo me quedaba, más rápido las cosas comenzaban a suceder. Yo estaba experimentando en la práctica que el tiempo es un detalle cuando el estado de plenitud ya está instalado. El imposible comenzaba a parecer pequeño ante esa confianza sólida. Yo ya sabía, ya sentía, ya era. Yo había cruzado el punto donde las dudas ya no me alcanzaban más, porque yo estaba sustentando el campo correcto. Y fue justamente en ese estado de serenidad que comprendí que la jornada nunca fue sobre correr, siempre fue sobre recordar quién soy, asumir quién decidí ser y vivir cada instante como quien ya posee, ya recibió, ya se conectó. Y mientras yo habitaba esa certeza, otras puertas comenzaron a abrirse, mostrando que ese proceso de creación es una danza continua, una expansión que sigue siempre adelante. Yo aprendí que el imposible es apenas falta de frecuencia. Esa frase cambió la forma en que camino, en que pienso, en que respiro. Cuando tú sustentas esa identidad todos los días, el imposible comienza a comportarse como algo inevitable. Escribe esto: el imposible es apenas falta de frecuencia.